Hola compañeros ingenieros, mi nombre es José Gregorio Ramírez Carrillo. Hoy hablaremos sobre la medición de resistividades de terreno establecida en la normativa IEEE 81 y RA6-014 de medidas de la resistividad del suelo. Antes que todo necesitamos saber qué aparato se utiliza para esas mediciones. El telurómetro Meyer. El telurómetro Meyer es un instrumento portátil. Es el encargado de hacer esas mediciones del terreno. Está compuesto por una fuente de corriente y mide la tensión de los dos electrodos. Más tarde hablaremos sobre eso. Vamos a hablar cómo, cómo se maneja el telurómetro. Eh, el telurómetro, la parte superior izquierda, como podemos ver, es un Meyer que es recargable, sí, es cargable, y de 4 puntos, como podemos ver, en la parte izquierda se conectan los electrodos, una entrada de H, otra entrada de S, otra de S y otra E. Los dos los dos puntos como H y la E van conectados a los electrodos de corriente y la S y la E van conectados a los electrodos de tensión. En la parte parte derecha superior podemos ver donde se va introducida la USB para llegado caso de recolección de datos. Una vez que hagamos las pruebas y entonces ahí se recolectan los datos. Eh, en esta parte se puede ver pues la configuración de que se puede dar, ¿no? Eh, este equipo da directamente la resistividad del terreno, que sería la fórmula, la fórmula de Wenner. Entonces se da directamente, dándole los parámetros directamente también al Meyer, dándole el espaciamiento que, de los electrodos y dándole la profundidad. Aquí se muestra el ohmiaje, ¿no? El ohmiaje por metros que sería la resistividad del terreno. Aquí, este botón sería el inicio. Una vez que se introduzca los electrodos, eh, le damos inicio y pues ahí va a hacer los cálculos y va a mostrar la resistividad del terreno. En este caso, también algunos Meyer miden resistividad del terreno y otras la resistencia del suelo. En este caso, pues mide la resistividad del terreno directamente. Cuando se mide la resistencia del suelo, pues ya con la fórmula estipulada, pues ya haríamos la lectura, ¿no? Y hallaríamos la resistividad del terreno. Listo. Aquí pues serían los manejos, ¿no? El menú, la distancia y todo. Aquí se configura para que nos dé los datos correctamente. Este cableado va conectado al telurómetro y las otras puntas vienen como estilo pinzas, en la cual va a agarrar al electrodo para hacer su medición. Entonces es muy importante que el electrodo pues esté limpio, ¿no? O sea, que no tenga ningún ácido o otro material que interfiera su medición. Eh, Listo. El electrodo es un conductor eléctrico, pues es el que va a hacer la penetración en la Tierra para obtener sus mediciones. Eh, Listo, ahora hablaremos sobre qué métodos se utilizan para la medición de terrenos, ¿no? Uno de los más utilizados es el método Wenner, que lo inventó Frank Wenner. Pues, este método se utiliza cuatro electrodos. Esos electrodos van en línea recta a una cierta distancia. Esa cierta distancia es llamada A y también una cierta penetración. En los electrodos extremos, como se utiliza C1 y C2, ese C1 va conectado al Meyer, sería H. Y el C2 iría conectado al E. Entonces serían esas las conexiones.
en las dos conexiones exteriores. Y los electrodos que se va a medir el potencial sería el P1 y el P2. El P1 sería la S y el P2 sería el S. Listo, esa sería la conexión, ¿no? Verdaderamente la conexión de los electrodos al medio. Listo, ahí se hace la medida, se hace la medición y pues ahí nos muestra cuánto es la resistividad del terreno, que sería ohmios por metros. Así quedaría, como se ve gráficamente, quedaría los cuatro electrodos, así serían las conexiones. Y en esta parte se va a inducir, se va a inyectar una corriente, por eso los dos electrodos exteriores, y por los electrodos interiores se va a medir la tensión. Y ahí se hallará la resistividad del terreno mediante esos dos parámetros. Listo. El otro método es el método de Lullenbeyer, que es un poco diferente, pero igual. O sea, los cuatro electrodos con una distancia en este caso, igual. Los dos electrodos exteriores es donde se va a inyectar la corriente. Y los dos electrodos interiores es donde se va a medir el potencial o tensión. Entonces, en este caso, entre el electrodo de corriente y el electrodo potencial van a ser la misma distancia, que sería C. Y entre el electrodo de los dos, de tensión, sería una distancia de D. Entonces la resistividad del terreno sería pi por C por paréntesis C más D por la resistencia del suelo sobre D. Lo que es C y D son medidas en metros. Y la resistencia del suelo sería en ohmios. Entonces ya la resistividad del terreno nos daría una de ohmios por metros. Eso es lo que nos dice en la norma, ¿no? Sobre una correcta mediciones de la resistividad del terreno. Entonces, eso es lo que estipula. Muchas gracias.